Puertollano en la Onda, con María González. Bien, seguimos en directo. Ahora mismo son las 12 horas y 35 minutos de la mañana. Estamos en directo, ya lo hemos anunciado antes de que ustedes escucharan esas declaraciones y también estos consejos publicitarios, que nos iba a acompañar la candidata del Partido Socialista número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández. Muy buenos días. Buenos días y gracias. Gracias a ti por estar con nosotros este ratito en Onda Cero. Y bueno, también nos acompaña la candidata a la alcaldía de Puertollano, también por el Partido Socialista, Isabel Rodríguez. Encantada una vez más de tenerte. Un placer estar siempre con vosotros. Gracias, María. Muchísimas gracias. También aprovechamos, saludamos también a nuestros telespectadores de IMAS Televisión, que están viendo también esta entrevista en directo. Y bueno, nos habíamos ido a la publicidad para poner un poco en antecedentes a los oyentes y a los telespectadores, recordando las declaraciones que ambas habían hecho esta mañana en esa reunión que han mantenido con la Asociación de Consumidores El Timón de Puertollano, y donde las pensiones han sido el tema protagonista. Isabel, tú decías, sobre todo le recomendabas a Blanca que era, bueno, una buena oportunidad para conocer a esta asociación, que es una de las más antiguas de Puertollano. Puertollano tiene un movimiento asociativo impresionante. A mí es una de las cosas que me inspiran a querer trabajar por esta ciudad y a querer construir con ellos el futuro. Yo lo digo siempre, quiero ser alcaldesa, pero no quiero trabajar sola en la alcaldía, quiero hacerlo de la mano de tantas y tantas personas que hay en nuestra ciudad, a las que le importa Puertollano, que quieren Puertollano y que quieren construir el futuro con nosotros. Y el Timón es una de ellas. Y además, lo decía también ante ustedes, ante los medios de comunicación, y no puedo dejar de decirlo aquí con mi compañera Blanca. Yo estoy muy orgullosa de que el Partido Socialista siga apostando por las mujeres para encabezar la candidatura al Congreso. Ella me hace el relevo en la Cámara Alta y yo le haré los encargos en la defensa de los intereses de Puertollano. O sea que vamos a tener dos voces que sumar a esta ciudad, ¿no? en Madrid. Y yo creo que este es un momento muy importante para las mujeres. También lo hablábamos con ellas en esta reunión. Nos estamos jugando muchas cosas en las próximas elecciones, el 28 de abril, y entre las más importantes nos las estamos jugando nosotros. Por eso yo creo que el hecho de que nosotros tengamos nuestra voz en la persona de Blanca Fernández es una garantía de que los derechos de las mujeres de Puertollano y de todas las mujeres van a estar bien defendidos, les vamos a poner voz. Y yo lo que les pido a todas las mujeres de Puertollano que nos escuchan hoy, para dejarle ya la palabra a mi compañera Blanca, que hoy es la protagonista en vuestros micrófonos, lo que les pido a todas las mujeres de Puertollano es que voten al Partido Socialista, que voten a Blanca Fernández y a nuestro compañero Miguel, porque así tendremos garantizado nuestro futuro y en garantías de igualdad respecto a los hombres. Blanca Fernández, el Partido Socialista coge el timón, nunca mejor dicho, en cuanto a las pensiones. Destacaba además usted esta mañana el blindaje que tanto manifiestan y reivindican las diferentes plataformas de jubilados y pensionistas ya a nivel estatal. Bueno, es que es evidente que hay que blindar las pensiones. Hay que blindarlas primero porque hay que cumplir con el objetivo que nos hemos marcado y la promesa que hemos hecho, que es revalorizar las pensiones siempre conforme al IPC, que de hecho se ha hecho por primera vez desde hace muchos años en este año con Pedro Sánchez, el 3%, casi el doble, bueno, más del doble, las mínimas, y por encima del IPC el resto de las pensiones, pero hay que blindarlo para evitar tener tentaciones como las que ha habido en los últimos años, en los que el 0,25% que se decía que era una revalorización era realmente un recorte en 10 años. Eso es un recorte del poder adquisitivo claramente de los pensionistas, ¿no? Pero nos preocupaban más cosas. El factor de sostenibilidad, que en este momento está vinculado a la esperanza de vida y que supone que cuanto más vivamos los españoles y las españolas, tendremos una pensión más pequeña. También el hecho de que la estimación que hay hecha de aquí a que nos incorporemos nuestra generación de 40, 50 años a poder jubilarnos, tendremos la mitad de la pensión de lo que en ese momento sea un salario medio en este país. En fin, una serie de cuestiones que ha puesto el PP encima de la mesa con bastante irresponsabilidad y además precarizando el mercado laboral, haciendo que haya menos cotizaciones a la Seguridad Social, por tanto un agujero negro en este momento y un déficit muy importante en la Seguridad Social. Yo creo que es uno de los primeros retos del Gobierno de España. Estuvimos a punto de alcanzar un consenso en el Pacto de Toledo hace escasamente unas semanas, pero Podemos dijo finalmente que no. En definitiva, esta es una de las tareas para las que Pedro Sánchez tiene que buscar, primero, en las elecciones el mayor apoyo posible de la ciudadanía, porque yo creo que el Partido Socialista es el único que está hablando de un tema como este, que es principal, no solo para los pensionistas de hoy, sino para los trabajadores y trabajadoras de hoy, ¿no? Y también, sobre todo, que estamos oyendo cada barbaridad por parte de los partidos de derechas, que supone la privatización de las pensiones
y un sistema de capitalización que supone que quien tiene un sueldo más alto ahorra más para una pensión más alta el día de mañana, y quien tiene un sueldo más bajo o no tiene ningún sueldo no tiene la seguridad de tener una pensión que le permita llevar una vida medianamente digna el día de mañana, ¿no? Esto rompe determinados consensos sociales que hemos tenido a lo largo de la democracia, rompe con la Constitución, y yo creo que no se le puede consentir a la derecha estos planteamientos, porque desde luego está en juego el futuro de mucha gente que hoy, porque le va mal la vida, puede confiar en Vox o en otras formaciones populistas, y sin embargo se juega en el futuro, sinceramente. Comentaba antes Isabel Rodríguez que, bueno, tanto usted como Miguel González Caballero han cogido el testigo de ella en Madrid. ¿Cómo está llevando usted la candidatura? Bueno, primero decir que imagínese lo valiente que es Isabel y lo que quiere Puertollano. Dejar el Congreso de los Diputados que nadie ponía en cuestión, que ella sería la cabeza, o sea, eso no estaba en cuestión. Una persona absolutamente apoyada en Madrid y, por supuesto, en la provincia de Ciudad Real, en Puertollano, y ella, su compromiso está con Puertollano. A mí en privado me dice que lo que más le importa son sus hijos y que quiere que sus hijos vivan aquí, tengan un futuro aquí, y no solamente los suyos, ¿no? Los hijos y las hijas de toda la gente de esta generación que hace que Puertollano no solamente tenga presente sino futuro, ¿no? Bueno, ese amor a la ciudad ha hecho que hubiese un hueco y circunstancias de la vida, cosa que yo no me había planteado nunca, pues soy la número 1, ¿no?, en estas elecciones. Bueno, a ver, tengo una maestra, aunque es más joven que yo, muy importante en Isabel. Con cualquier duda que tengo la puedo consultar, que inmediatamente me es respondida. Pero bueno, yo asumo esto con mucha ilusión, también al principio con un pequeño grado de susto, porque no es lo mismo la política regional que la política nacional. Pero bueno, yo creo que me estoy metiendo bien en campaña y además estoy disfrutando, la verdad. Sí. Hablando de campaña, hace unos días, tanto el presidente de la Diputación, bueno, también secretario general del Partido Socialista en Ciudad Real, José Manuel Caballero, y usted en esa pega de carteles reivindicaban una campaña limpia que estaba realizando el Partido Socialista. Diferentes dirigentes también del partido lo han reivindicado a lo largo de estos días. Es lo que está llevando a cabo el Partido Socialista, desde luego, en estos días se está viendo, pero hay ciertos grupos que a lo mejor no están tomando la nota que deberían, ¿no? A mí me parece que el insulto es el peor enemigo de la democracia. La tensión por la tensión, la crispación por la crispación, el vejar al adversario político como si fuera un enemigo, debilita la democracia en el medio y en el largo plazo. Y creo que es una manera absolutamente errónea de afrontar unas elecciones. Entonces, nosotros podríamos haber hecho otro tipo de campaña, otro tipo de planteamiento, pero tenemos absolutamente claro que los ciudadanos se merecen nuestro respeto. Podrán confiar o podrán no confiar en nosotros, ya lo veremos el 28 de abril, pero se merecen nuestro respeto. Y nuestro respeto debe pasar por, lógicamente, evidenciar que nosotros no venimos aquí contra nada ni contra nadie, que queremos solucionar los problemas de los españoles, de la mano de los españoles y de las españolas, porque además es que las soluciones, los grandes cambios que ha habido en este país, la sanidad pública, Ernest Lluch, ¿no?, o la educación pública, o las pensiones no contributivas para aquella generación de mayores que fueron explotados toda su vida y no tenían una pensión para poder tener una vida digna, medianamente digna al final de sus días. Bueno, pues todos esos pactos sociales, el matrimonio igualitario, la ley contra la violencia de género, lo hemos construido entre todos y entre todas. Es decir, no ha sido solo un gobierno socialista, en este caso eran socialistas, sino que ha sido de la mano de la sociedad, reivindicaciones y trabajo de años, la ley de dependencia, hecha por buena parte de la sociedad. Pues queremos volver a retomar el pulso en ese sentido. España es un gran país. Es un país que cuando se ha puesto a arrimar el hombro y a trabajar en serio ha salido hacia adelante teniendo leyes que han sido muchas veces envidia en Europa y en el mundo. Pues queremos retomar esa senda, sabiendo que estas circunstancias actuales son muy complicadas y que no podemos prometer ni vamos a prometer el maná, porque no seríamos unos irresponsables. Pero debemos afrontar la situación de los trabajadores y trabajadoras, que hay un 14% en este país que no llegan a fin de mes, la situación de los pensionistas del presente y del futuro, la situación de la violencia de género y el movimiento reaccionario que está habiendo en este momento, cómo conseguimos conciliarnos, aunque cada uno defienda sus posturas políticas, sus postulados políticos en libertad, para que se pueda hablar en este país sin temor a que te insulten o que te hagan un escrache. Yo creo que tenemos muchos retos encima de la mesa y en este momento el único dirigente político que veo preparado para poder afrontarlos, honestamente, es Pedro Sánchez. ¿Cuáles son los retos que van a defender ustedes en el Congreso para Puertollano y para la provincia de Ciudad Real?
Lo primero que pienso es en Isabel, porque según estábamos viniendo aquí me ha dicho, mira, ¿ves? Esta es la variante que tienes que reivindicar y hacer que... Bueno, ella lo ha hecho muy bien durante esos años, claro. Bueno, pero le cuento una conversación de hace apenas unos minutos, ¿no? Yo sé que ella va a ser un pepito grillo para mí. Bueno, nosotros hablamos constantemente de estos y tenemos muy diagnosticado qué es lo que le conviene a la provincia. Posiblemente no sea una cuestión solo de una legislatura, pero sí que realmente hay que darle impulso a determinadas infraestructuras. Yo creo que la primera de todas, lógicamente la variante, que además está en estudio informativo y es evidente que hay que impulsarla, estaríamos hablando de la opción sur, de la A43 a su paso por Puerto Llano y por Almadén. Nosotros siempre hemos defendido la misma idea, llevamos 10 años defendiendo la misma idea y me entristece mucho que los diferentes dirigentes del Partido Popular, dependiendo de dónde vayan, en qué lugar de la provincia se encuentren, digan una cosa o la otra, ¿no? Es muy triste. Mire, a la gente hay que decirle la verdad. Yo sé que esto no gusta en alguna parte de la provincia y lo asumo y lo explico y voy allí, doy la cara y explico el porqué. Eso no quiere decir que haya que abandonar a los pueblos que actualmente componen el trazado de la Nacional 430, ni muchísimo menos. Pero las sinergias que puede generar Puerto Llano, no solo para Puerto Llano, sino para toda la provincia, para toda la región, no hay ninguna otra ciudad en la provincia, ni siquiera en la región, que las tenga. Puede ser un motor, el corazón de hierro de Puerto Llano, un motor imprescindible para la región, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que defender, el interés general. Además de la opción sur, que la tenemos absolutamente clara y que esperamos poder convencer al PP, porque sus vaivenes y su desidia en el gobierno ha provocado que estemos como estábamos hace 7 años, ¿no? Yo creo que hay que hablar también de finalizar la tubería manchega, hay que hablar también de las variantes de Ciudad Real, que parece mentira que una capital de provincia no tenga variantes y que la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, durante 4 años alcaldesa y 4 años diputada con Rajoy, no haya conseguido ni haya abierto la boca para conseguir la variante para su ciudad y que tampoco ahora, sin ser alcaldesa, ¿no? Ni mucho menos. Pues hay que retomar infraestructuras, la autovía de Ciudad Real Toledo también, hay que retomar todo eso, lógicamente calendarizarlo, porque todo no se puede hacer de golpe, pero no vamos a dejar que la provincia de Ciudad Real se olvide durante un montón de años. El impulso que le ha dado Isabel en 10 meses, bueno, de hecho el ejemplo es el convenio de los fondos Miner, que se pudo firmar gracias a que hubo un cambio de gobierno aquí en Puerto Llano, ¿no? Es un ejemplo palmario y muy evidente y muy concreto de cómo cambia la situación cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabiendo que Isabel además no me va a dejar que me olvide de Puerto Llano, pues le digo que este es mi compromiso fundamental, ¿no? Vamos a hablar también de otros asuntos. Además, usted en diferentes intervenciones que ha tenido a lo largo de esta semana, sobre todo reivindicaba también importantes anuncios de esos viernes sociales del gobierno de Pedro Sánchez. Hace poco se conocieron los datos del paro, la precariedad laboral. ¿Cómo se va a intentar paliar? Bueno, en el programa electoral, y además no se ha hecho porque no ha querido la derecha, porque si no ya se hubiera hecho, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. No podemos soportar estas cifras que le decía antes, de un 14-15% de trabajadores en este país que son pobres, pobres directamente. Entonces esto hay que afrontarlo, no solamente pensando en la clase trabajadora de hoy, que fundamentalmente hay que pensar en la clase trabajadora de hoy, sino también en las pensiones que esta clase trabajadora lógicamente está sosteniendo y que tienen que tener acceso en el futuro. Yo creo que la reforma laboral es uno de los objetivos más importantes y que debe venir de la mano del diálogo social, debe venir de la mano del pacto con los sindicatos, con los agentes empresariales, pero yo creo que cuando yo oigo a determinadas formaciones políticas hablar de que hay que tener armas en casa para defendernos en el país más seguro del mundo, que es España, lo quiero decir con toda claridad, y no hablan en ningún momento de cómo mejorar la vida de las personas, de la clase trabajadora, y hablan también de bajarle... Es que ser pobre trabajando es duro, ¿eh? Hombre, y tanto que es duro. Y están hablando de bajarle además los impuestos a los más ricos. Yo no comprendo nada. No sé qué tipo de España quieren, sinceramente. Entonces apelamos al sentido común de la gente, simplemente al sentido común. Otro de los temas más destacados por parte del Partido Socialista era ese subsidio para mayores de 52 años. Bueno, yo creo que esta es una de las primeras medidas que toma Rajoy, un recorte insoportable en la peor época de la crisis económica, y además lo hizo faltándole el respeto a los desempleados y desempleadas de este país.
cuando dijo, bueno, vamos a recortar el subsidio de 52 y las prestaciones por desempleo porque hay que incentivar a la gente que no esté tan cómoda en su casa y se ponga a buscar empleo. Imagínense en plena crisis económica, con una reforma laboral que estaba expulsando del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras todos los meses, se sopa el señor Rajoy a decirle a los mayores de 52 años que el problema es de ellos, que es que no se están moviendo, que es que no están buscando trabajo, que viven de la sopa boba, ¿no? Entonces, esto fue una de las mayores barbaridades, no solamente desde el punto de vista político, por las consecuencias concretas, sino también por el discurso, ¿no? Porque este tipo de discursos, algunas personas que viven más privilegiadas lo pueden comprar, ¿no? Entonces yo creo que es una de las medidas que era imprescindible. Es una medida que iba en los presupuestos generales del Estado junto a muchísimas otras. Que los independentistas se ponen de acuerdo con el PP y con Ciudadanos para votar en contra. Bueno, fastidiándole la vida a la gente, ¿no? Y haciendo que Pedro Sánchez convoque elecciones. Qué curioso, se juntan los independentistas y la derecha para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y luego los pactos ocultos son de otros. Esto es para pensarlo muy en serio todo. Pero bueno, en definitiva, votan en contra de la gente, ¿no? ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Utilizar el Consejo de Ministros para favorecer a las clases más vulnerables. Ha costado 920 millones de euros. Y quiero decirles que no se va a arruinar España, que solo el rescate de Bankia supuso 66.000 millones de euros. Que había que rescatar Bankia, sin duda, porque muchos impositores dependían, la economía española, se hubiera contagiado esa crisis de ese banco al resto del sistema. Pero, hombre, que no venga la derecha a contar, y el señor Pablo Casado, que se va a hundir España por darle un subsidio para poder calentarse en invierno y poder comer. ¿Por qué cree que son tan criticados estos viernes sociales de Pedro Sánchez? Se ha intentado hacer ver que Pedro Sánchez era un ocupa. De hecho, buena parte de la derecha le llama ocupa, ¿no? Como si una moción de censura no fuera un instrumento constitucional. Esta gente que tanto te habla de defender la Constitución, que la votaron en contra y la atacaron en su nacimiento y ahora la defienden a capa y espada, bueno, pues defienden según qué artículos defienden, ¿no? Y en la moción de censura se atacó desde un principio porque querían tapar las vergüenzas de un Partido Popular que lamentabilísimamente, para la gente además que ha confiado en ellos tantos años, han estado robando a manos llenas, sinceramente, y bueno, lucrándose personal y partidistamente, ¿no?, de las instituciones públicas. Pues esa moción de censura, que era una moción de censura que había que presentar, el Partido Popular ha tenido su estrategia, ¿no? Todos la conocemos, esa estrategia. Bueno, pues evidentemente había que tachar de ocupa de la Moncloa a Pedro Sánchez, aún habiendo convocado elecciones, ¿no? Y había que atacar a Pedro Sánchez con cualquier cosa. Y bueno, pues se ataca a Pedro Sánchez con cualquier cosa. Todo vale. Y es muy triste que estemos en una campaña electoral en la que todo vale y no estemos hablando de los problemas de la gente. Por tanto, el PSOE quiere hablar hoy de las pensiones, que hemos hablado de las pensiones, y seguiremos hablando cada día de las medidas concretas que favorecen la vida de la gente concreta que quiere una esperanza y que está cansada de ver cómo nos tiramos los trastos a la cabeza. Por ejemplo, el plan de garantía juvenil. El plan de garantía juvenil es imprescindible. Es imprescindible. Aunque se ha reducido las tasas de paro de los jóvenes en España, aún seguimos teniendo esta lacra, ¿no? Qué triste es que una persona de 20 y tantos años, o incluso de 30 y tantos muchas veces, no pueda ni siquiera tener un proyecto de vida, ¿no? No ya independizarse de su familia ni de su casa, sino ni siquiera tener un proyecto de vida y poder pensar en tener hijos. Y está claro que el plan de garantía y otras medidas, no solamente el plan de garantía juvenil, es imprescindible para que la generación, que no solamente es el futuro, sino que es el presente hoy en España, pueda tener una vida digna, pueda tener un proyecto de vida y evidentemente pueda tener un futuro y una esperanza. Además, eso hay que unirlo a la intención de, ya está aprobado, pero de impulsar el plan de retorno juvenil, porque tenemos una materia gris impresionante en el extranjero y aquellos que quieran volver tienen que poder volver. Las encuestas son valoradas por los políticos, ahora que las tengo a las dos aquí, bueno, las encuestas que además están favoreciendo mucho al Partido Socialista, pero no sé si eso cuando lo ve la clase política pues puede variar o no su pensamiento. ¿Se confía o no se confía en las encuestas? Yo hace tiempo que dejé de creer en ellas. Y además, oye, siempre gusta que las encuestas te vayan bien, pero yo les diría a los oyentes que no se fíen de las encuestas y que utilicen su derecho al voto. Yo creo que quizás las generaciones, la nuestra, la tuya y la mía, María, que ya nacimos en democracia y que hemos votado siempre, no le damos el valor que merece al derecho al voto. Y yo creo que estamos en un momento tan trascendental para nuestro país que no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Hay algunos que han estado 40 años esperando esta oportunidad
oportunidad, una derecha rancia, una derecha que va contra los derechos y que los ciudadanos, la ciudadanía, debemos de manifestarnos no solo en las calles, sino sobre todo en las urnas. Y las encuestas dicen una cosa que es valiosa, que en esta región hay un 41% de ciudadanos que no tienen decidido Indecisos, su voto. Esto que dice de la encuesta, que es poco fiable, que puede pasar cualquier cosa, que cualquier partido podría ganar las elecciones. A mí me parece que el voto oculto hacia Vox es muy importante y que Vox va a obtener un magnífico resultado basado en el malestar de muchas personas y en sus mensajes dirigidos al estómago. Por eso yo me quiero dirigir especialmente a la gente que quiere una España tranquila, pacífica, de futuro y en la que nos entendamos. Gente que, aunque no haya confiado en otras ocasiones en el Partido Socialista, como tengo la convicción de que el Partido Socialista es el único muro de contención posible contra la ultraderecha, yo les pido directamente su voto. Además, también a aquellas personas que confiaron en Podemos, que ni en 2015 ni en 2016 obtuvo representación en la provincia de Ciudad Real, porque es muy complicado obtener representación en provincias con tan pocos diputados. Todas esas personas que se piensen muy bien qué van a hacer con su voto, porque realmente hay que generar un cordón sanitario real, democrático, ciudadano, de votos que eviten que la ultraderecha vuelva a tomar el poder en el país, ¿no? Que haya un 40%, 41% de indecisos, eso hace que también que pensar a la política. ¿Reflexionan ustedes de por qué hay un 41% de la población que no sabe a quién votar? Ay, hemos estado hablando de esto precisamente hace media hora. Ay, mira, parece que iba yo en el coche, pero no, ¿eh? Con la asociación. Bueno, yo creo que también hay una mayor oferta y una sobreinformación que no siempre es mejor información. Yo también les diría a los oyentes de Onda Cero y a quienes nos ven en Más Televisión que lean más allá del titular y que investiguen qué hay detrás de cada formación política, cuáles son las propuestas que nos están haciendo y que también hagan los programas electorales, incluso la fiabilidad que le dan unas personas u otras. Yo creo que el Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real siempre ha hecho una apuesta por lo nuestro, por gente comprometida con nuestro territorio, y Blanca y Miguel y el resto de compañeros que nos acompañan en la candidatura representan eso. Somos personas que no nos vamos a ir a Madrid a olvidarnos de lo que pasa aquí, sino que en Madrid estamos siempre pendientes de lo que ocurre en nuestra provincia. Y eso nos ha hecho también que seamos un partido que genera mucha confianza en la ciudadanía. Gobernamos muchos ayuntamientos, muchos municipios y somos gente de fiar, como decía Blanca. Entonces, al final, en la política estamos poniendo, a la política le dejamos que decida nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante como para mirarlo. Y quizás sea esta amplia oferta de nuevos partidos lo que hace que la gente tenga más incertidumbre a la hora de elegir a qué partido votar. Estoy absolutamente de acuerdo con Isabel. Luego también lo hablábamos con la asociación El Timón, precisamente a lo mejor en esta legislatura, será muy complicado lo que voy a decir, pero en esta legislatura quizá nos deberíamos replantear si hablamos menos de la anécdota y hablamos más del fondo de las cosas, ¿no? En el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación, no los periodistas, sino los políticos, ¿no? Yo creo que debemos empezar a hablar más del fondo de las cosas, no quedarnos en el chascarrillo, no quedarnos en el titular fácil y sin duda no quedarnos en el insulto, ¿no? Que es lo que constantemente hacen un abuso permanente desde algunas formaciones políticas. Yo creo que eso también confunde mucho a la ciudadanía y lo que habíamos hablado, a mí me preocupa mucho más la desafección política que incluso algún movimiento populista, ¿no? Entonces, en ese sentido, apelar a la gente a que piense que la democracia es el sistema mejor. No será perfecto, pero es el mejor sistema y solo se defiende votando. Que la gente vote, por lo tanto, que vaya a las urnas. Efectivamente. Este 28 de abril, porque la mayoría absoluta es posible o no, Blanca. No. Yo creo que no. O sea, pactos en el aire tienen que estar. Claro, de los que mucha gente está pendiente de ello. Yo creo que la mayoría absoluta es imposible y pactos, pues lógicamente habrá que hablar de ellos después de las elecciones. Fíjate que me parece un error estratégico, Isabel, no sé qué piensas del cordón sanitario este que dice Ciudadanos, claro, es que ¿no? Yo creo que esto, los oyentes que estén pensando votar a Ciudadanos tienen que tener claro que si les votan a ellos, están votando también a Vox y al Partido Popular. Porque ellos ya han dicho que no van a hablar con otras fuerzas políticas y que ponen un veto sobre el Partido Socialista. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante que no puede pasar desapercibido. También aquí en Puerto Llano ellos están diciendo eso. Y yo creo que nosotros somos el partido que garantiza también la convivencia y el diálogo en el país. Es necesario. Además, hay grandes acuerdos que habrá que pactarlos también con la derecha de este país. Por ejemplo, el de las pensiones. Claro. Y si no se hace así, será un fracaso.
futuro. Y yo creo que es necesario que hablemos, que dialoguemos, y quien lo garantiza hoy por hoy es el Partido Socialista. Así despedimos la entrevista. Muchas gracias, Isabel Rodríguez, y muchas gracias también, Blanca Fernández. Un A placer. vosotros. Un placer. Gracias.